¿cómo estás? Espero que bien, buen día. Bueno, hoy vamos a hablar, son varios videos esto de sistemas materiales que generalmente corresponden a las primeras unidades de química de cualquier ingreso universitario y también es un contenido muy dado en los secundarios cuando uno empieza a estudiar química. Dentro de los sistemas materiales decimos que el universo en sí está constituido por materia y energía, ¿no? Si nosotros aislamos una porción de ese universo, esa porción que uno aísla le denominamos un sistema material. Eso, o sea, creo que es un sistema material, es toda porción que se va a aislar para poderlo estudiar. Bien, estos sistemas materiales se clasifican de muchas maneras. Una de las clasificaciones más importantes es de acuerdo a la interacción que tiene con el medio ambiente que rodea al sistema material. En este caso, decimos que los sistemas se pueden clasificar en abiertos, cerrados o aislados. Decimos que un sistema material es abierto cuando, si este es nuestro sistema material, supongamos que hemos aislado, y todo lo que lo rodea es el medio ambiente, decimos que va a ser entonces abierto cuando el sistema material intercambia con su medio ambiente tanto masa como energía. Esto, para darte un ejemplo, sería, por ejemplo, agua caliente en una cacerola, en una tetera, en una pava eléctrica. Parte del agua se está perdiendo en forma de masa, ya que se vaporiza, o sea, el vapor que uno ve salir es que va perdiendo agua en forma de masa y además a su vez va perdiendo calor porque se va enfriando, entonces va intercambiando masa y energía en forma de calor con el medio ambiente. Eso es lo que se denomina un sistema abierto. En cambio, un sistema cerrado es aquel en donde solo intercambia energía, pero no masa. En este caso podríamos considerar que es una bolsa de agua caliente, donde uno pone el agua caliente en la bolsa cuando hace las noches de invierno, y bueno, nos da calor la bolsa, está intercambiando energía, pero no nos moja. O sea, si la bolsa está bien cerrada, no pierde agua, no pierde materia. Entonces eso sería lo que se considera un sistema cerrado, es decir, que solo intercambia energía con el medio ambiente. Y un sistema aislado es aquel que no interactúa, o sea, ni masa ni energía con el medio ambiente. Si seguimos con el ejemplo del agua, sería el agua caliente en un termo de muy buena calidad en periodos relativamente cortos de tiempo, entiéndase horas nomás, entonces conservaría el calor y la masa del termo dentro del agua caliente. Entonces, recordad entonces que es abierto cuando intercambian masa y energía, cerrado cuando cuando intercambian energía, y aislado cuando no intercambian ni masa ni energía. Esa es una de las clasificaciones. Otra de las clasificaciones importantes dentro de los sistemas materiales es de acuerdo a la composición, digamos, de las componentes o las sustancias que lo constituyen. Que a esto se le suele llamar mezclas, ¿me explico? A estos sistemas materiales. O sea, las mezclas básicamente se denominan o se le da el nombre de mezcla a aquellos sistemas homogéneos o heterogéneos que están formados por dos o más componentes. ¿Por qué la palabra homogéneo y heterogéneo? Se denomina un sistema heterogéneo cuando al microscopio electrónico, un ultramicroscopio, un microscopio de muy alta calidad, uno puede distinguir dos fases, es decir, una fase, llamémosle, dispersa y otra fase dispersante. Y se denominan sistemas homogéneos aquellos que, aunque usemos el microscopio electrónico, no vamos a distinguir esas fases, que sería el ejemplo de las soluciones o disoluciones. Entonces, esos sistemas que son homogéneos presentan una sola fase al microscopio electrónico. Ahora, está bien, uno en la casa no tiene un ultramicroscopio, no es una herramienta que uno puede tener acá. O sea, nosotros a la hora de apreciar un sistema homogéneo o heterogéneo, el primer recurso que tenemos es nuestra propia vista. Entonces, puede ocurrir que si en el ejercicio, en un problema, vos te dicen que a simple vista, por ejemplo,
la leche, a simple vista la leche, y uno diría que es homogénea, ¿no es cierto? Pero si ya la miramos con un microscopio óptico, vamos a distinguir la grasa, o sea, la nata, la crema de leche y el suero de la leche. Es decir, vamos a distinguir tres fases distintas. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de definir un sistema homogéneo o heterogéneo de acuerdo a la herramienta que estamos usando para poder observarlo. Entonces, a simple vista, algunos sistemas suelen ser homogéneos, pero a los microscopios son heterogéneos. Entonces, ¿cuál es realmente el criterio que toma la química para distinguir de alguna manera y ponerle un corte y ser taxativos con esto? Es decir, ¿cuándo va a ser un sistema homogéneo y cuándo va a ser un sistema heterogéneo? Y acá considera lo que es el microscopio electrónico o el ultramicroscopio, ¿no? Que son microscopios que pueden llegar a distinguir partículas o de la fase dispersa que sean mayores a 1 nanómetro. Un nanómetro, acordate que son 10 a la menos 9 metros, o lo que es lo mismo 0,01 micrómetros, ¿no? Entonces, si son mayores a eso, ya el microscopio electrónico lo capta. Entonces, cuando no es captado por el microscopio electrónico las partículas dispersas, a esas se las conoce como soluciones verdaderas, que generalmente suelen ser o moleculares, moléculas muy pequeñas, o iones en la fase dispersante, que para la química generalmente es el agua. Bien, ahora, las otras dispersiones que son distinguibles, digamos, sin ese microscopio, que lo podemos distinguir a simple vista con el microscopio óptico, a esas se las llama dispersiones en general. Y las dispersiones pueden ser groseras o macroscópicas, después dispersiones finas o dispersiones microscópicas, y dispersiones coloidales o sistemas coloidales. Acá nos vamos a detener un poquito para hablar cada uno de ellos. Entonces, un sistema heterogéneo, si se quiere, los heterogéneos, acordate, heterogéneo, los heterogéneos están constituidos por más de una fase, donde, ¿qué es lo que es una fase? Bueno, una fase es un sistema homogéneo dentro de un sistema heterogéneo. O sea, si yo tengo un sistema heterogéneo formado por dos fases, significa que cada una de las fases es un sistema homogéneo. Estos sistemas heterogéneos entonces se pueden distinguir o los podemos clasificar en dispersiones groseras, dispersiones finas o coloides, que se llama, o sistemas coloidales. Dentro de las dispersiones finas suele haber dos tipos, una que se llaman suspensiones, y las otras se las conoce con el nombre de emulsiones. Bien, acá vamos a distinguir un poquito de estas cosas. Bueno, las dispersiones groseras, en las dispersiones groseras las partículas se pueden ver a simple vista. Generalmente el criterio que se toma es que el tamaño, en este caso de la partícula, que son números bastante raritos, así que el tamaño de las partículas suele ser mayor, el tamaño, si le llamamos P al tamaño de la partícula, suele ser mayor a los 50 micrómetros, ¿no? Más o menos lo que distingue un ojo sano con los anteojos, el ojo humano. Entonces esas dispersiones groseras, donde la fase dispersa la podemos ver a simple vista, se conocen como dispersiones groseras o macroscópicas. Un ejemplo de esto es el granito, ¿no es cierto?, que está constituido por mica, feldespato, ¿no?, y cuarzo. El granito que lo has visto en los pisos, que si uno ve ahí ciertas cositas blancas, grises y todo, eso es una dispersión, si se quiere entender, grosera. O arena en agua, no en agua turbia, pero sí ya decantada en la arena. Cuando ha decantado, entonces uno distingue dónde está la arena, dónde está el agua. O un corcho flotando en agua sería, a simple vista, un sistema o una dispersión grosera, porque a simple vista distingo las dos fases. Bien, dentro de las dispersiones finas, del tamaño de las partículas dentro de las dispersiones finas, estaría entre los 0,1 y los 50 micrómetros. Es decir, que la partícula, el tamaño de las partículas en este caso, sería obviamente menor a los 50 micrómetros,
y mayor a 0,1 micrómetros. Bien, o sea, estaría comprendido ahí. Y estas son visibles, esto es al ojo, recordarlo, la grosera, y esto al microscopio óptico, ¿no? O sea, el microscopio óptico es el que todos a veces hemos tenido uno de chiquito cuando nos han regalado, si nos gustaban más o menos los juegos de ciencia, esos que miramos, que son de mejor o de mayor calidad. Entonces, dentro de las dispersiones finas, por ejemplo, tendríamos justamente la leche, sería una dispersión fina, donde uno podría distinguir de alguna manera la nata del suero o la grasa del suero dentro de la leche. Bien, ¿por qué se llaman suspensiones algunas y algunas emulsiones? Bueno, se denominan suspensiones aquellas dispersiones finas donde la fase dispersante es un líquido y la fase dispersa es un sólido. A eso se lo conoce como suspensiones. Ejemplo de esto es la tinta china. Ya sé que ustedes son muy jóvenes y nunca usaron tinta china, pero la tinta china está formada básicamente por el pigmento, que sería la fase sólida, que es el negro de humo o partículas pequeñas de grafito, digamos, y la fase dispersante sería alcohol o agua, de acuerdo a qué tipo de tinta estamos usando. Inclusive las tintas de los cartuchos, de las impresoras, bueno, son suspensiones dentro de todo, ¿no? Por eso a veces hay que limpiar bien los cartuchos, porque esa fase, la fase sólida esa tapa los inyectores cuando es una impresora de inyección, ¿no? Por otro lado tenemos las emulsiones. Las emulsiones es cuando tanto la fase dispersa como la fase dispersante son líquidos. Bien, en este caso un ejemplo típico es la famosa mayonesa, y tenemos un ejemplo de fase donde las dos son líquidos, o bien, por ejemplo, la leche misma, porque tenemos el suero, y que sería, aunque no lo crean, es líquido el suero, y la grasa, que estaría en forma líquida por la temperatura, de acuerdo a la temperatura a la que esté la leche. Bien, y por último, dentro de las heterogéneas tendríamos los coloides. Los coloides, en este caso, el tamaño de la partícula sería un número que es menor a 0,1 micrómetros, pero es mayor a un nanómetro, que son visibles está el microscopio electrónico. Antiguamente, cuando no existía el microscopio electrónico, porque convengamos que son aparatos sumamente delicados y muy caros, no es que todo el mundo en todos los colegios tengan un microscopio electrónico, realmente lo tienen algunas universidades donde se hace investigación y todo ese tipo de cosas, porque no son aparatitos baratos. Y antiguamente a esto, como no existía ese microscopio, también se les llamaba soluciones. Entonces hoy por hoy se distingue que en realidad son sistemas heterogéneos y se los conoce como sistemas coloidales. Bien, ahora bien, dentro de los coloides, a la fase dispersa se la conoce con el nombre de micelas. A eso se lo conoce, a la fase dispersa, micelas. Y el dispersante puede ser aire, puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser cualquier otro líquido, cualquier otra cosa. Esa sería su fase dispersante. Las micelas, que son estas partículas, estas pequeñas partículas muy chiquititas partículas, tienen ciertas propiedades, ¿no? Hay dentro de los coloides hay propiedades que se denominan mecánicas, tienen unas propiedades ópticas, y dentro de las propiedades mecánicas, es decir, si uno considera la difusión, es decir, la difusión es la propiedad que tiene la fase dispersa de ocupar todo el volumen del que disponen, ¿no? Entonces, dentro de los coloides sí difunden, es decir, pueden difundirse en todo el recipiente. Después, también de otra de las propiedades, lo que se conoce como filtración, es una propiedad mecánica también. Los coloides atraviesan realmente, las micelas atraviesan, digamos, el papel de filtro normal que uno usa en un laboratorio, lo atraviesan, pero pueden ser retenidas con una ultrafiltración, es decir, poner varias capas de papel de filtro y ahí pueden ser retenidas. Y otra es la famosa diálisis, que la han escuchado dentro de todos los términos médicos, lo que es la diálisis. La diálisis consiste en el pasaje a través de una membrana permeable, que ya no es un papel, es una membrana,
¿no? Donde las soluciones verdaderas, aquellas que son homogéneas, atraviesan esa membrana sin ningún problema. Por ejemplo, el agua atraviesa las membranas del susto, pero retienen a las micelas, es decir, que los coloides, el proceso de diálisis no lo harían, porque serían retenidos de alguna manera por esa membrana semipermeable. Esto es lo que hace nuestro riñón, básicamente, es decir, puede dejar pasar el riñón iones, ya sea en forma de catión sodio, de potasio, de cloruro, lo puede dejar pasar a través del riñón y uno eliminarlo a través de la orina, pero las proteínas, que son macromoléculas, esas son retenidas por el riñón y de alguna manera vuelven al torrente sanguíneo a nuestro cuerpo. Entonces más o menos estamos hablando de los riñones que funcionen bien, ¿no? Entonces aquellos pacientes que necesitan diálisis justamente porque su riñón no está realizando esta cosa y uno con el riñón deja pasar todo, tanto va perdiendo proteínas, va perdiendo macromoléculas muy importantes para el funcionamiento del cuerpo humano. Bueno, los coloides uno diría que no dializan, básicamente, entonces solamente dializarían los que son los sistemas homogéneos o soluciones puras, donde el tamaño de la partícula en una solución pura es menor a 1 nanómetro y en este caso, bueno, no cumpliría ninguna de estas propiedades. Bueno, con respecto a las propiedades ópticas de los coloides, o las micelas tienen una propiedad de que cuando uno hace incidir luz lateralmente a través de un sistema coloidal, uno puede ver las partículas en suspensión, las micelas ahí en suspensión dentro de la fase dispersa. Esto se debe a que la luz al tocar desvía su trayectoria, por lo tanto al cambiar su trayectoria, ¿no es cierto?, va a cambiar su longitud o su frecuencia y uno las puede distinguir. No sé si a veces les ha pasado en la casa esos días de verano cuando uno abre la ventana y ve un rayito de sol entrar y ve como partículas así muy chiquititas dentro del aire, que suelen ser, bueno, blancas, uno lo ve en realidad, bueno, esos serían los coloides que existirían en el aire, que son realmente partículas de polvo muy, muy finitas, que están reflejando la luz que incide lateralmente sobre ese coloide. En cambio, las soluciones, que son sistemas homogéneos, uno puede atravesarle la luz de costado y absolutamente no ve nada. O sea, la luz va a pasar derecho y uno no va a distinguir ni siquiera esas cositas dando vueltas. Bien, otra propiedad importante que tienen los coloides es lo que se conoce como electroforesis, es decir, las partículas, justamente por el rozamiento que tienen con la fase dispersa, suelen cargarse con cargas negativas o cargas positivas, ¿no? Entonces, si nosotros en un coloide ponemos dos electrodos, un ánodo, dos, ¿no es cierto? Que el ánodo, recuerden que es positivo, y el cátodo, que es un electrodo negativo, las partículas pueden migrar hacia uno de los dos electrodos de acuerdo a qué carga tengan, ¿no? A esta propiedad se la conoce como electroforesis. Cuando migran hacia el ánodo se la llama anaforesis, cuando migra hacia el cátodo se la conoce como cataforesis. El uso de esto es, para dar un ejemplo, es la pintura de un auto 0 kilómetros, ¿no? Cuando uno compra un auto 0 kilómetros, lo ve, viste que salen totalmente parejitos, la pintura se ve toda pareja en todo el auto. Bueno, es porque toda la carrocería se la carga eléctricamente con una carga, o sea, la es conectada al ánodo, y los pigmentos de las pinturas, esas pequeñas partículas son micelas que están cargadas con carga opuesta, entonces se van a pegar en el chasis, en toda la carrocería del auto, y va a quedar en forma bien parejita y linda y pulida toda la pintura del agua. También ocurre con las chapas de zinc, cuando uno dice el bañado en oro, que es el que compra un anillo que no sea de oro puro, pero sí es un pedazo de metal al cual le hicieron este proceso y se formó una película muy chiquitita de oro, porque el catión oro o el áurico o la plata, inclusive el catión plata, se adhiere en forma de son las micelas, justamente, en ese caso se adherían a toda
la superficie metálica para que quede ese color dorado o plateado en el caso de eso, y las chapas de zinc que se usan para los techos, también ese zinc se adhiere a esas chapas para después evitar la oxidación y todo eso, la corrosión por medio del oxígeno del aire. Después además los coloides tienen otra particularidad, que es lo que se conoce como movimiento browniano. Vieron que recién les dije que cuando uno iluminaba del costado de un coloide uno veía esas micelitas moviéndose. Bueno, este movimiento, que aparentemente es aleatorio, son movimientos rectilíneos que cambian rápidamente de posición, o sea, hacen un movimiento como zigzagueante, es decir, el movimiento, si uno tratase de poder y no perder la vista, el movimiento sería una cosa así de la partícula. Eso fue descubierto por un biólogo que se llama Brown, de ahí el nombre que se llama movimiento browniano. Obviamente esto en las soluciones no se lo puede distinguir en los sistemas homogéneos. Bien, para más o menos terminar con esto de los sistemas coloidales, es importante saber que la mayoría de los sistemas biológicos, nuestros sistemas biológicos, son coloides y no son soluciones verdaderas. Es decir, nuestra sangre se la puede llegar a considerar en ciertos aspectos como una dispersión fina. Una vez que uno hace la ultracentrifugación, lo que queda termina siendo un coloide, porque la sangre, además de tener el plasma, las plaquetas y todo eso, y los glóbulos, bueno, entonces generalmente los sistemas coloidales son muy usados en biología, que será parte de estudio el día que ingresen a la facultad y que tengan que estudiar un poquito más ampliamente. Ahora bien, nos vamos a ir a lo que es un sistema homogéneo. Entonces, un sistema homogéneo es aquel que presenta una sola fase, es decir, que yo no puedo separar las componentes de un sistema homogéneo por algún método mecánico. Por método mecánico entendemos la filtración, la decantación, la centrifugación, todos esos métodos de separación de fases que aparecen en cualquier libro de texto. Se dice que las soluciones, en vez de ser separables, son sistemas fraccionables, o sea, las soluciones se pueden fraccionar pero no se pueden separar. Para fraccionar en las soluciones las dos fases, la dispersante y la dispersa, que en soluciones reciben el nombre de soluto y solvente a su vez, o sea, se denomina solvente o disolvente a la dispersante y soluto a la dispersa. Bien, ahí se usan métodos físicos de fraccionamiento, que son la destilación, es el más famoso de todo, que puede ser simple o fraccionada, la destilación, y también la cromatografía, otro método de fraccionamiento de soluciones. Pero se entiende las soluciones como aquellos sistemas homogéneos formados por dos o más componentes donde resisten los métodos mecánicos del análisis, pero no lo físico. Es decir, que yo no puedo filtrar una solución, pero sí la puedo destilar, ¿no? Si yo agarro agua con sal, con cloruro de sodio, obviamente en la proporción definida, más o menos una proporción que no supere el punto de saturación de la solución, yo cuando hago una destilación puedo llegar a separar la sal del agua. Esto se ve mucho a la hora de construcción. Yo no sé si ustedes son de observar esas cosas, pero cuando uno construye una casa, los ladrillones, los hechos en horno, los hornos de ladrillo, no los tipos cerámicos, cuando uno los moja y se secan, aparece una partícula blanca, ¿no? Una cosa blanca sobre el ladrillo. Bueno, eso es la sal que de alguna manera por evaporación quedó después de que el ladrillo se secó. Bien, entonces, volviendo al tema, los sistemas heterogéneos son sistemas separables, en cambio las soluciones son sistemas fraccionables. Así que a tener mucho cuidado con eso, porque en las preguntas teóricas se suelen confundir mucho, y después vendrá el otro teórico más adelante, o con el mismo canal. Acá hay la teoría de soluciones, donde nos dedicamos específicamente a estudiar las soluciones de acuerdo a que puedan ser moleculares o electrolíticas, donde el soluto puede ser un ion, ahí se lo denomina electrolíticas, y las soluciones donde la fase dispersa o el soluto es una molécula, se las conoce como moleculares. La diferencia entre una y otra es que las electrolíticas conducen la corriente eléctrica, en cambio las moleculares no conducen la corriente eléctrica. Por electrolito entendemos a toda aquella especie que en solución se disocia en iones, o sea, en un anión y cationes, ¿no? Estos son típicas
cuando los electrolitos típicos son todas las sales, los ácidos y las bases, que las podemos considerar como los hidróxidos y otras sustancias más que se comportan como bases. Bien, obviamente cuando uno en la vida diaria habla de que me he deshidratado, ¿no es cierto? Cuando hago mucho deporte tomo esas bebidas alcohólicas, tomo esas bebidas hidratantes de marcas conocidas para recomponer de alguna manera todos los electrolitos que perdí. En definitiva, lo que estoy haciendo es que he perdido muchas sales con el sudor y todas esas cosas, entonces hay que reponer todos esos electrolitos porque son vitales para el funcionamiento de todos los metabolismos del cuerpo humano. Bien, bueno, por esto no hay mucho más que agregar, es cuestión de que busquen cualquier bibliografía, inclusive del secundario, para que puedan aprender en qué consisten, si quieren, los métodos de separación, ¿no? Y tengan presente que acaba mucho del sentido común, es decir, por ejemplo, si yo tengo que separar un sólido de un líquido, y bueno, si el primer método que voy a usar para separar es la filtración, lo primero que voy a hacer es filtrar para poder separar sólidos de líquidos. Después, líquidos con líquidos, si no son soluciones, como en el caso del aceite en agua, que uno va a ver las dos fases, eso lo puedo hacer por decantación, o el agua con tierra, con silicio, con óxido de silicio, con arena. Después de un tiempo todo eso decanta, entonces queda todo abajo, el barro o la arena, y ahí estaría también usando el método de decantación. Otro método mecánico es las magnetizaciones, para que yo pueda separar, por ejemplo, la tierra de limaduras de hierro. Les propongo como jueguito, ya sé que tienen como 18, 19 años, pero agarren un imán, pásenlo por la tierra de su casa, del patio de su casa, y van a ver que se pegan partículas de hierro muy chiquititas a ese imán, porque son las partículas de hierro que están en el suelo. Bueno, chicos, esto es más o menos esta parte teórica. Ahora vamos a ver si encaramos otros temas más, pero es para que lo tengan. Bueno, y algo que me olvidé recién hace un rato así de decirte de los coloides, que los coloides se presentan de dos formas, en forma de gel o en forma de sol. Se dice que están en forma de sol cuando la fase dispersa, o sea, las micelas, ocupan todo el volumen de la fase dispersante. Si la fase dispersante es aire, por ejemplo, se le dice aerosoles. Si fuese al alcohol, se dice alcosoles. Si fuese agua, bueno, hidrosoles, que ya te lo dije recién, o cuando es aire, aerosoles. Y la forma de gel es cuando la fase dispersa se aglutina, ¿no?, en un pequeño espacio del volumen. Esto son dos procesos, de pasar de sol a gel pueden ser procesos reversibles o irreversibles, depende de la experiencia, pero cuando uno rompe un huevo y lo pone en calor, ¿no es cierto?, está primero el huevo, cuando está sin cocinar, está en forma, o sea, la albúmina, digamos, la clara, está en forma de sol. Cuando le ponemos calor con el aceite y todo eso, se aglutina y queda la clara de huevo, esa parte blanca del huevo que ahí estaría en forma de gel. Ese proceso generalmente, cuando es reversible, se le dice precipitación, y cuando no es reversible se le llama coagulación. Bueno, y te dejo una fotito para que más o menos veas cuáles son las propiedades mecánicas y todo esto de los sistemas de los que hemos hablado y el tamaño de la partícula, para que puedas observarla. Te la voy a dejar unos minutos acá al fin del video. Bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos para el próximo.